Es que es distinto, ahora ya no son las cúpulas partidarias quienes deciden la reforma electoral, es la gente, y ahí está la oposición. Entonces no es 5, 6, 7 personas, por más que sean dirigentes de partidos políticos, quienes van a opinar solamente. El presidente del PAN dijo, nos equivocamos, es que dijimos mentiras, hubiéramos dicho realmente lo que pensamos, no estamos de acuerdo con los programas de bienestar. La presidenta Claudia Sheinbaum destapó un escándalo de 52,000 concesiones de agua irregulares, muchas ligadas a políticos y empresarios que usaron permisos agrícolas para hacer negocios inmobiliarios y turísticos sin pagar derechos. También cuestionó las alianzas del PAN y el PRI al señalar que buscan revivir el pacto de 2018 con Anaya y acusó al cártel inmobiliario de estar detrás de esas coaliciones. Mientras en Nuevo León el PRIAN usa leyes sesgadas y chantajes políticos para frenar la paridad sustantiva y bloquear a figuras como Mariana Rodríguez con este golpe, Sheinbaum exhibió cómo siguen atados a la corrupción, el nepotismo y los privilegios, y dejó claro que la Cuarta T no permitirá que los viejos vicios se apoderen del país. Revisemos lo ocurrido. A ver, el compañero del Universal. Buenos días, Presidenta. Salvador Corona del Universal. Presidenta, el día de hoy en el periódico se publicó una entrevista con el subsecretario de Conagua que menciona que hay 52,000 concesiones con huachicol, del total más o menos 300,000 que las han utilizado para desarrollos inmobiliarios, campos de golf, parques acuáticos, incluso algunas están ligadas con políticos. ¿Cuál es la acción que están realizando desde el gobierno para detener todas estas concesiones de huachicol de agua? Y principalmente, ¿cuál sería la sanción para este tipo de incluso empresarios o políticos que están ligados con este tipo de concesiones, Presidenta? Lo mencionó aquí Efraín Morales, el director de Conagua, cuando estuvo aquí. Nosotros tomamos la decisión cuando llegamos de ordenar las concesiones de agua. La Constitución claramente establece que el agua es un recurso natural de la nación, pero se puede concesionar. Se puede concesionar para riego agrícola, se puede concesionar para uso municipal, es decir, para el agua potable que se consume, se concesiona a municipios o estados, se puede concesionar a industrias, se puede concesionar a hoteles. Entonces, hay mecanismos para la concesión. Incluso en su momento, en la transición, lo platicamos con el presidente López Obrador, él me dijo, no nos dio tiempo a nosotros de poner orden en todas esas concesiones. Pues platicamos como muchas otras cosas, que por cierto espero que ya salga el famoso libro. Lo platicamos de cómo era posible que había muchas concesiones que no estaban en orden. Entonces nosotros desde que llegamos tuvimos el objetivo de poner orden en las concesiones. Había 3 bases de datos. Muchos de los documentos que sustentaban las bases de datos fueron quemados en el 2019, justo cuando entró el presidente López Obrador en un incendio en la Conagua, en el último piso de la Conagua. Nunca se supo, no se pudo dictaminar si fue provocado o no ese incendio. Pero lo cierto es que muchos documentos que sustentaban esas concesiones pues ya no existen. Entonces Mauricio, que es quien da la entrevista, que está a cargo de este tema, es el que ha estado a cargo pues de poner orden. Ya prácticamente se revisaron 90% de esas concesiones. ¿Qué es lo que se ha encontrado? En algunos casos, por ejemplo, había concesiones para riego agrícola. El riego agrícola no paga derechos, desde siempre ha sido así. Para concesionar agua, incluso por ejemplo la Ciudad de México, que recibe agua del Cutzamala, paga muchísimo de agua en bloque. Eso se va a un fideicomiso que después se regresa a obras a la Ciudad de México y al Estado de México. Pero todos los municipios pagan agua, su concesión de agua. El riego agrícola no paga agua,
porque se considera pues que es para la producción de alimentos. Pero lo que pasó es que en la época de Salinas de Gortari se permitió la transición en la ley de derechos de privado a privado, sin que regrese la concesión al Estado y luego se pueda concesionar a otra persona, de acuerdo con la disponibilidad de agua, sino que los permisos se pueden decidir entre privados. Eso llevó a una situación muy grave, porque resulta que hay muchos desarrollos habitacionales en donde la concesión era de riego agrícola, no paga agua y ahora se usa para el desarrollo habitacional. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Conagua? A ver, vamos a visitar tu concesión, sigue siendo para riego agrícola, no es riego agrícola, pues tienes que pagar, y tienes que pagar una multa y ponerte en orden y empezar a pagar la cantidad de agua que estás utilizando. Así en varios temas. Igual está el caso de Duarte en Chihuahua, donde prácticamente pues incluso se dinamitó una de las presas para que pudiera correr el agua porque estaba utilizándose de manera ilegal. Entonces, nuestro objetivo es que a finales de este año ya quede esa base de datos bien establecida y seguir revisando pues todos los casos en donde hay ilegalidades. Yo no le llamaría en algunos casos huachicol de agua. Huachicol de agua sería en todo caso donde se perfora una pipa, un ducto de agua para un uso ilegal. También hay esos casos que también se han estado poniendo orden, de casos en donde se venden pipas muy caras y estos no compran el agua, sino que hacen daño en un ducto. Entonces, todo esto es uno de los trabajos que ha estado haciendo la Conagua de manera muy importante y la verdad Mauricio ha estado haciendo un trabajo excepcional. Presidenta, en esta revisión han detectado, más allá de políticos, políticos, a expresidentes que tengan ahí algún tipo de concesión o que hayan otorgado a sí mismos este tipo de concesiones. Que tenga información que me haya dado la Conagua, no. Gobernadores, exgobernadores. Exgobernadores, pues el caso de Chihuahua y hasta ahora no me han informado de algún otro caso. Probablemente exista, pero no me lo ha informado la Conagua. Pero hay muchos casos desde industrias hasta, sobre todo estos casos que cambian el uso, no pagan agua y es para otros usos, ¿no? Entonces, y también es importante decirlo, porque así como hay estas ilegalidades, ha habido mucha cooperación de muchísimos empresarios, industriales, agricultores, grandes agricultores o de producción de leche, por ejemplo, en donde han devuelto concesiones. O sea, por ejemplo, tenían concesionados, no sé, 1,000 millones, bueno, no estoy exagerando, 1,000 metros cúbicos, es muy poquito eso, pero supongamos 1,000 metros cúbicos que se les concesionaron y en realidad están utilizando 200. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a regresar los 800 que no estamos utilizando para la Conagua, para que la Conagua pueda disponer para concesionar a otros usos o en todo caso para consumo humano. Presidenta, para terminar, el 15 de septiembre pues oficialmente se extinguió, por así decirlo, el Instituto Federal de Comunicaciones, pasa a la Agencia de Transformación Digital y también saber cómo se va a garantizar pues todo el tema de las concesiones para los medios o incluso empresas, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso para este órgano que desapareció con la ley de comunicación? Bueno. Se toman decisiones colegiadas. Al principio en la ley había quedado que era una dirección general de la agencia digital y ahora es son decisiones colegiadas que se toman, no es una sola persona quien toma una decisión. Y estoy por enviarlos al Senado mi propuesta de quienes deben conformar tanto la Comisión de Telecomunicaciones como la Comisión Antimonopolio.
espero que esta misma semana pueda enviarlo ya. ¿Qué perfiles está? Son perfiles técnicos y de personas honestas, honestidad y que conozcan del tema. ¿Y cuál sería para garantizar a los trabajadores? Vaya, algunos pues se van. Ya la mayoría sabe, en algunos casos, pues tiene mucho menos presupuesto de lo que tenía antes el IFETEL o la COFESE. Entonces hay una reducción y se les liquida en términos de la ley, otros se quedan trabajando en cualquiera de las dos comisiones, como fue el caso del INAI y otros casos. Gracias. Muy bien, bueno, el último, a ver, aquí la compañera, vamos con el último, mañana damos. Gracias, Presidenta. Mañana hablamos de Dos Bocas, si quiere. Gracias, Presidenta. Claudia Reina, de Agua Quemada MX, del portal del Noreste y Monterrey, lostubos.com, y de la publicación cultural revista postdata.com. ¿Tendría la nueva reforma electoral un principio de federalismo integral como principio rector? Este principio establecería que todos los representantes en el Congreso de la Unión deben tener una vinculación territorial específica con alguna de las 32 entidades federativas, eliminando completamente la representación, entre comillas, nacional sin base territorial. Este principio responde a la naturaleza federal del Estado mexicano y busca fortalecer la función representativa del Congreso como expresión de la diversidad territorial del país. La aplicación de este principio implica que cada diputado y senador debe ser electo en una entidad federativa. Acércate más el micrófono. Sí, perdón. La aplicación de este principio implica que cada diputado y senador debe ser electo en una entidad federativa específica y debe rendir cuentas ante los ciudadanos de esa entidad. Esto fortalece la vinculación entre representantes y representados, mejora la capacidad del Congreso para atender las necesidades específicas y las diferentes regiones del país y preserva el carácter federal de las instituciones legislativas. El principio de federalismo integral también implica que las entidades federativas deben tener garantizada una representación mínima en ambas cámaras del Congreso, independientemente de su tamaño poblacional. Esta garantía es fundamental para preservar el equilibrio federal y evitar que las entidades más pobladas dominen completamente la representación nacional. ¿Me puede dar sus comentarios, Presidenta? Pues todavía no está definida pero es evidente que que tiene que haber representación de cada una de las entidades federativas. Eso es esencia, pues, de la Constitución desde el 24. Entonces, ahora, ¿cómo se haría esa representación? Pues ya es parte de la reforma, ¿no? Y está a discusión. No hay una propuesta hecha todavía. Está a discusión. Todo está a discusión, todo. Coaliciones, alianzas. Por cierto, no sé si han visto que dice el PAN que va a poner en pausa su alianza con el PRI, dice. Dicen por ahí también que más bien van a recuperar su alianza del 2018. O sea, a ver, ¿cuál fue la alianza del 2018? ¿Quién postuló a Anaya? ¿Y quién más? Que van a recuperar esa alianza, dice. Va a ser MACPAN. Y el PRI, ¿no les parece raro todo esto? Todo este show de Alito. No, imagínense el cártel inmobiliario. O sea, ¿quién se quiere aliar con el cártel inmobiliario? Digo, no, mi opinión personal. Pero también las alianzas, las coaliciones, todo está a discusión.
Lo que sí, pues tiene que haber representación federal. Presidenta, en Nuevo León se discute el tema de la paridad sustantiva y una acción afirmativa que por primera vez en la historia… O con Anaya otra vez. No, es que me quedé pensando. O sea, el jefe del cártel inmobiliario, presidente del PAN. Y Anaya, 6 años fuera de México, regresó por sus fueros. Y ahora esa es la alianza, no, pues estaba. ¿Cómo dice Reina? Hoy no vino. ¿No pinta? Ya no pinta, la derecha ya no pinta. Perdón, adelante. No, está bien. En Nuevo León se discute el tema de la paridad sustantiva y una acción afirmativa que por primera vez en la historia el Estado cuente con una gobernadora y una alcaldesa frente de 16 alcaldías, impulsado por el PRIAN y el periódico El Norte de Grupo Reforma. ¿Cómo? Sí, en Nuevo León se discute un tema de la paridad sustantiva y una acción afirmativa que por primera vez en la historia el Estado cuente con una gobernadora y una alcaldesa al frente de 16 alcaldías, impulsado por el PRIAN y el periódico El Grupo del Grupo de Reforma. El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, aseguró que imponer solo mujeres para contender por la gobernatura limita derechos de ciudadanos. Sin democracia interna, el PRIAN en Nuevo León ya decidió como candidato a la gobernatura al alcalde de Monterrey sin siquiera darle opción interna a algunas panistas o a algunas priistas. Por un lado, el PRIAN de Alejandro Alito Moreno impulsa una iniciativa sesgada para el 2027. Cito, no podría ser postulada como candidata a la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado ninguna persona que haya tenido en los 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio, concubinato, unión libre o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin límite de grado, en línea colateral hasta el 4º grado con la persona que esté ejerciendo la titularidad del Ejecutivo. Hasta aquí la cita. El sesgo es que la pretendida ley antinepotismo solo implica a la gobernatura y no a otros puestos de elección popular, como la ley federal que se aplicará en 2030. Es obvio que solo va dirigida en contra de Mariana Rodríguez Cantú. El PRIAN domina el Congreso de Nuevo León y ahora condicionan que no pase una ley de paridad porque entonces no pasa el presupuesto 2026. Existe un misógino chantaje del PRIAN y el Grupo Reforma. El chantaje es similar al tema del fiscal de Nuevo León con el presupuesto 2025. ¿Me puede dar un comentario, presidenta? No, ahí no opino. En el 2030 ya quedó establecido en la Constitución que no puede quedar un familiar hasta el 4º nivel en el mismo puesto, pero no habla de que un familiar pueda postularse a otro puesto. No está establecido. ¿Por qué es así? Pues porque se utiliza, digamos, el propio puesto para favorecer a un familiar. Esa es la presunción y por eso ya está en la Constitución, pues no al nepotismo en la continuidad del mismo puesto. Pero bueno, ya las características de lo que está pasando en Nuevo León, pues ya se los dejamos allá, a las y los neoleoneses. Presidenta, Antonio Ortiz Mena lideró el desarrollo estabilizador en México, pero no existía democracia ni justicia social. En sus visitas a los presos de Lecumberri, ¿conoció usted, presidenta, al escritor José Revueltas? Revueltas escribió un histórico ensayo sobre el proletariado sin cabeza. Después del populismo, el neoliberalismo, la 4T entregó sentido, dirección a la lucha contra la desigualdad de nuestro país con la máxima de primero los pobres. ¿Cuáles son las diferencias de fondo, por ejemplo, con el modelo argentino de Javier Milei y el humanismo mexicano? ¿Cómo entender desde la revolución de las conciencias la posición de la economía moral frente al neoliberalismo? Esa es tesis de doctorado. Vamos a dejarla para otro día, si les parece. Este es un momento crucial para la política de México.
Las revelaciones de Sheinbaum pintan un cuadro de viejos vicios y nuevas batallas. ¿Están las viejas élites realmente dispuestas a todo por conservar su poder, incluso a expensas de los recursos del país? Y la pregunta más importante, la que te hago a ti, que has seguido este proceso, ¿crees que estas revelaciones son el inicio de un cambio verdadero o solo el siguiente acto en un ciclo político sin fin? La Cuarta Transformación ha prometido romper con el pasado, pero ¿realmente podrá hacerlo? ¿O la corrupción y los privilegios son tan profundos que simplemente se adaptan a los nuevos tiempos? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque la conversación sobre el futuro de México acaba de empezar. Y si llegaste hasta aquí, es porque la verdad te importa y sabes que el conocimiento es poder. Por eso te invito a unirte a nuestra creciente familia. Suscríbete al canal ahora mismo. Es completamente gratis y te asegura que no te perderás ni un solo video con los análisis más agudos y las noticias más relevantes. Pero eso no es todo. Para que seas el primero en enterarte de cada declaración histórica, cada noticia de última hora que te afecta directamente y cada análisis profundo que te da una ventaja, activa también la campanita de notificaciones. De esa forma, YouTube te avisará instantáneamente cada vez que publiquemos contenido que no querrás perderte. Tu participación es vital para seguir compartiendo estas verdades y construyendo una comunidad de ciudadanos informados. Nos vemos en el próximo video con más noticias que te mantendrán al tanto de México y el mundo.